Villegas. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, Claudia, con mucho gusto, como todos los lunes, pensando qué nos vas a decir, leyendo tu muy buen reportaje hoy en Proceso, como otros que has hecho, en este caso de los tales dólares y Banco Azteca. ¿Cómo va esa historia que ha tenido mucha resonancia, Claudia? Muchas gracias, Julio. Pues mira, fue un texto que surgió de ir atando cabos, de ir construyendo un rompecabezas que comenzó a presentarse desde septiembre del año pasado y que tiene que ver con Estados Unidos y las políticas anti-lavado de dinero y lo que le pasó a este pequeño banco, CBW, que está allá en Topeka, en Arkansas, allá en Mm. la tierra del mago de Oz, Julio, por cierto, Sí, sí. que pues le seguimos la pista en Proceso y encontramos que es un banco pequeñito con el que Banco Azteca tiene sus corresponsalías, su cuenta, porque no es otra cosa que abrir una cuenta y a través de esa cuenta hacer los reportes de exportaciones de dólares que se deben hacer con la supervisión de la Reserva Federal, por cierto, y de la FDIC, que no es otra cosa que el equivalente a nuestro IPAP, Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Este banco chiquitito pertenece ahora a una pareja de empresarios que Ajá. trabajaban para Google y para un fondo de pensiones, que mientras todo el mundo quebraba en Estados Unidos, mientras había de verdad una debacle de la industria financiera en Estados Unidos, pues esta pareja, cuyos nombres no pronuncio no porque sean impronunciables, sino porque están un poco complicados, porque Ujú. son de origen indio, ellos dos pues compraban un banco con sus ahorros, eso es lo que han declarado a la prensa, un banco con activos por 13 millones de dólares que pues tenía de cliente a Banco Azteca con sus cuentas en Honduras, con sus cuentas aquí en la Ciudad de México, pero que por mala suerte o porque no cumplieron con todos los protocolos, resulta que en agosto el FDIC les pide que cancelen toda relación con bancos extranjeros, incluyendo la exportación de dólares, Julio, porque Ujú. tenían que revisar sus políticas antilavado de dinero. Y creo que lo bonito de la nota es que en la línea de tiempo, en el cronograma de acontecimientos, pues ellos reciben la orden del FDIC para hacer esta orden de cese de operaciones, exportación de dólares, repatriación de dólares le llaman, incluso también transferencias de efectivo, y ellos la reciben en septiembre y nosotros en diciembre pues ya tenemos una iniciativa muy ad hoc para solucionar el problema que se le presentó a Banco Azteca en septiembre del año pasado, Julio. Ujú. Ahora, por otra parte, hoy se da a conocer en este mismo tema, Claudia, que el gobierno, el propio Banco de México, instituciones financieras diversas, lanzan una estrategia para bancarizar a migrantes en Estados Unidos. Así es la cabeza de una nota en El Financiero que estoy leyendo en este momento. Dice que es una estrategia para bancarizar a migrantes que trabajan en Estados Unidos. ¿Es más o menos algo que acaba también favoreciendo este asunto de Banco Azteca, Claudia? Pues mira, yo creo que a Banco Azteca no le gustaba mucho esta opción, porque es como distribuir el mercado que ellos estaban atendiendo. De alguna manera, también otra cosa que puede hacer un reportero acucioso es revisar las redes sociales y ahí encontrará que pues Banco Azteca, uno de los servicios que más promueve en redes sociales es precisamente el cambio de dólares. Es un problema, pero para ellos es un negocio. Entonces, la participación del Banco del Bienestar, la participación de la banca con más instrumentos, la participación y el involucramiento de la Secretaría de Hacienda para dar opciones a los migrantes que vienen y traen sus dólares, que no tienen una cuenta, que no pueden acreditar una personalidad porque no tienen un estatus migratorio, pues ni de aquí ni de allá. Entonces, creo que lo que se ganó con 2 días de intenso parlamento abierto en la Cámara de Diputados, porque se tenía previsto que las reformas a la ley del Banco de México se aprobaran, pero Ajá. después del Parlamento abierto, Julio, pues quedó más que claro que el problema estaba sumamente focalizado,
que no superaba los 5,000 millones de dólares y que lo que se tenía que hacer, al menos eso es lo que dijo la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que las tres coincidieron es que era un problema focalizado al que no se le podía dar, se dijo, una solución comercial, sino una solución institucional para atender a aquellos que sí, en efecto, tenían un legítimo problema de no poder cambiar sus dólares, incluyendo no solo a la población migratoria, sino también a aquellos que trabajan en la zona fronteriza, porque como decíamos y nos explicó en aquel momento del reportaje de Proceso, que fue la portada, en donde decíamos que tenía dedicatoria a la reforma, nos explicaban funcionarios de Hacienda y del Banco de México que sí se había separado en algún momento el mercado, el spot y el mercado fix del tipo de cambio, en donde no se comunicaban las cotizaciones, y eso perjudicaba a un segmento de la población que venía en algún momento, en un momento del tiempo, a cambiar sus dólares, Julio. Pues son algunas de las cosas que se están dando. ¿Cómo ves hoy? ¿Qué tanto impacto en el terreno económico de confianza, de certidumbre, de relanzamientos implica la reaparición pública hoy del presidente López Obrador en la mañanera? Bueno, a mí lo que me parece es que primero es una excelente noticia que el presidente regrese. A mí me dio mucho gusto verlo al frente de la conferencia otra vez, y regresó pues con la espada desenvainada con el tema del sector eléctrico, Julio, que es un tema que preocupa mucho porque el estatus que tienen los contratos ya lo vivimos en algún momento con el tema de los gasoductos. También nos tocó hacer un reportaje en donde se confirmaba que los contratos que se firmaron con un grupo de empresas, entre ellas las empresas de Carlos Slim, para construir, que no para construir, ese fue un pretexto, es para suministrar gas natural importado de Estados Unidos, pero para eso se necesitan gasoductos. Bueno, pues se convirtió en un negocio redondo porque la cláusula de paro de obra en caso de quejas sociales, pues ponía a las empresas a salvo no solo de construir, sino también de suministrar gas. Entonces, si había un paro de obra en alguno de estos gasoductos, resulta que te pagaban la construcción, el retraso en la construcción y hasta el gas. Y el propio Enrique Ochoa, que fue, bueno, pues director de la CFE, reconoció que cuando tú pagas un cuarto de hotel, lo uses o no lo uses, ya lo pagaste y tienes que cumplir con el pago. Eso le pasó también a la Comisión Federal de Electricidad en muchos otros contratos de suministro de energía eléctrica. Desde mi perspectiva, creo que el presidente regresa con un tema que a él le parece injusto, que se tendrá que revisar si los contratos son o no recurribles, Julio, como dicen ustedes los abogados, si se pueden impugnar, si no cuesta más impugnarlos que cumplir con ellos, que tendría que la Comisión Federal de Electricidad que dar a conocer en dónde están las irregularidades, como en el caso de los gasoductos, pero es un tema muy delicado que se va a tener que tocar con pinzas, Julio, porque pues ya la Comisión Federal de Competencia ahí logró que la Suprema Corte de Justicia, en una acción, pues en el Tribunal Máximo de nuestro país, pues que se recurriera y que se dijera que no se puede, como lo está promoviendo la Comisión Federal de Electricidad. Es un tema de confianza. Quizás si tuviéramos más tiempo, si tuviéramos 12 años, no nos preocuparía, pero el tiempo apremia, las inversiones son necesarias. El 5% del crecimiento que dio hoy el presidente López Obrador como nota es una buena noticia, pero no va a ser suficiente, Julio. Necesitamos esa inversión. Claro. Claudia, tal vez para cerrar te pregunto, ¿cómo vamos con, no en lo técnico de la cuestión de las vacunas, sino en ese riesgo de que mientras no resolvamos la vacunación socialmente extendida, pues seguimos con todos los problemas económicos ahí atorados y crecientes? ¿Cómo ves este tema? Fíjate que precisamente la cúpula de cúpulas del sector privado está pues muy activa buscando que este asunto de las vacunas pueda ser escuchado por parte del gobierno, que las empresas puedan apoyar, que los hospitales puedan apoyar, que de alguna manera se sumen para que se dé más rápido la vacunación. El asunto es que ya han recibido información, Julio, de que no va a haber vacunas para los privados,
¿Acaso a finales del año, a principios del próximo año, se podrán tener estas vacunas? Porque se está vendiendo directamente a los gobiernos. ¿Qué pasó en Brasil? Que gobiernos municipales sí pudieron comprar, por eso se ha acelerado la vacunación también en una estrategia pues hasta política. Pero ¿qué sucede con la economía mientras tenemos, pues hoy mismo, Julio, se reabren las tiendas departamentales, Sí, los centros comerciales, sí. lo que vimos que en diciembre, junto con los restaurantes, pues se convirtió en un peligroso foco de contagio, pero la economía, los restauranteros, las empresas están pidiendo que se cambie la segmentación. Ya no quieren que sean negocios indispensables, que es lo que se dice de la industria de la construcción, sino que sean negocios seguros. Entonces, cambiar un poco la metodología del semáforo rojo para que quienes garanticen que son seguros, que no sé qué bajo qué premisas, puedan seguir operando. Un gimnasio, un spa, un cine, porque ya hay mucha presión, Julio, en torno a eso. Y entonces te diría, resumiendo, son esos 3 temas. El asunto de la vacuna, que no va a haber, el asunto de cambiar el semáforo rojo, y 3, el asunto de cómo se maneja de la mejor manera este asunto, porque hay despachos, ya lo habíamos dicho el año pasado, Julio, hay despachos que se están frotando las manos para demandar al Estado mexicano por el incumplimiento de estos contratos. Bien, Claudia, pues como siempre es un placer platicar contigo, dialogar, lo hacemos con los temas como van saliendo y tienes siempre una respuesta informada, interesante sobre todo esto. Claudia, gracias y dinos dónde te pueden leer porque tu actividad es muy interesante, tanto en la revista Proceso, la revista Fortuna que diriges, en Salud, Dinero y Amor, en radio. ¿Dónde te pueden escuchar, Claudia, por favor? Muchas gracias, Julio. Nada más recomendar que en la revista Fortuna reservamos un reportaje súper interesante de Banco Coppel, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en donde se buscaba que Banco Coppel cambiara su modelo de negocios porque estaba sobreendeudando a sus clientes. Ahí se las encargo para que la puedan leer ahí en Revista Fortuna. ¿Cuál es la dirección de Revista Fortuna? Muchas gracias, Julio. ¿Perdón? Es www.revistafortuna.com.mx. Y desde luego, pues en expendios de papel o no también. Sí, de Sí, papel, de papel. Estamos ahí echándole ganas para mantenernos en la era de Gutenberg, pero también estamos en Internet, Julio. Muchas Claudia, gracias. al contrario, a ti gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego, Claudia. Muchas gracias. Un abrazo, Julio. Igual, hasta